En el día de hoy, lo que nosotros vamos a hacer es el estudio analítico y representación gráfica de una función que corresponde al paquete en el que estamos trabajando. ¿Tá? Fíjense que hemos empezado a trabajar con lo que nosotros llamamos funciones exponenciales. ¿Tá? Vamos entonces a empezar por repasar cuáles son los 14 pasos que tenemos que cumplir para hacer el estudio completo de estas funciones. Los vamos a ir entonces aplicando paulatinamente, pero entonces recuerden que los 14 pasos estos son los que habría que cumplir. Vamos directamente a esta función, fue puesta en un examen, es extraído del examen, como pueden ver acá, del 20 de septiembre del 2019. El primer ejercicio propuesto en ese examen tenía varias partes. La primera de esas partes, la más larga, la que punteaba más, correspondía a realizar el estudio analítico y la representación gráfica de esta función. Generalmente los demás ítems, que después en su momento los veremos, implican trabajar en función al croquis que ustedes realizaron de la función en juego. Bueno, vamos al punto 1. El punto 1, como ustedes saben, es el estudio del dominio. Recuerden que el dominio va a venir dado por el conjunto de los valores de la variable independiente para los cuales la función existe. Como son más los puntos donde existe que donde no, generalmente lo que hacemos es detectar donde no existe y entonces el dominio serán todos los reales excepto esos puntos. Bien, las funciones que tenían problemas de existencia, recuerden que eran de tres tipos. Las que tenían denominadores que dependían de la incógnita en algún lugar, las que tenían logaritmo y las que tenían raíces de orden par. Si yo me voy a fijar en esta función dada, acá supuestamente hay un denominador que depende de la incógnita. ¿Dónde la función no existiría? Donde ese denominador se hiciera cero. Pero si ustedes observan, ese denominador es un e a la u. Como ya habíamos visto, e a la x en este caso es siempre una función mayor que cero, no se anula nunca, no tiene raíces, y si entonces este denominador nunca se anula, el dominio va a ser todos los reales. No voy a tener, como quien dice, problemas de existencia. ¿Tá? Porque el único problema que habían detectado era un denominador que dependía de la incógnita, y a su vez acabo de razonar que nunca se va a hacer cero. Bien, así que si el dominio son todos los reales, vayan previendo que la continuidad, en este caso, no va a tener cabida. ¿Tá? Porque la continuidad implicaba estudiar el comportamiento de la función cuando me aproximaba a los puntos de no existencia o zonas por alguno de los lados. Muy bien. Dominio todos los reales. Paridad e imparidad. Vamos al f de menos x, que no es más que ir a la función de partida, y donde hoy tenías una x, vas a colocar menos x. Así que es menos x a la 2, más 2 por menos x, e a la menos x. Ahora, base negativa, exponente par, resultado positivo. Acá te queda menos 2x y acá e a la menos x. Obviamente, cuando comparo esta función contra la f original, son distintas y ergo la función no es par. Menos f de menos x es poner un menos delante de la expresión que obtuviste en el renglón anterior. Un menos delante de una fracción. Recuerden que va a cambiarse el signo del numerador o del denominador, no de ambos. En mi caso decidí cambiarlo arriba y abajo dejé igual. Cuando comparan contra la f original son distintas y entonces la función no es impar. O sea que no va a tener ningún tipo de simetrías, no va a ser simétrica ni con respecto al eje de ordenadas, no va a haber una simetría axial, ni con respecto al origen de coordenadas, por lo cual no va a haber una simetría central.
Vamos entonces, como decíamos, continuidad no corresponde porque no detecté problemas de existencia. Ceros y signos. Bien, generalmente las funciones exponenciales con las que vamos a trabajar constan de un solo término. Entonces, sí o sí, vamos a tener que hacer ceros y signos. En este caso se trata de una función racional, está dada como un cociente, así que tú vas a hacer ceros y signos del numerador y del denominador. Numerador es un polinomio de segundo grado, por consiguiente sabemos que tiene dos raíces. ¿Cuáles son? Las puedo detectar por Bhaskara o de última, si ustedes quieren sacar una X de factor común y luego aplicar Jankeliana, obviamente vamos a llegar al mismo resultado. Así que en el numerador coloqué las dos raíces, siempre arrancan a la derecha con el signo del término de mayor grado, porque es una función polinómica, en este caso es positivo, paso por una raíz simple, cambio, paso por raíz simple, cambio. En el caso del denominador, recuerden que era un e a la x, no se anula nunca, ¿tá? No hay raíces para colocar, pero sí tenés un signo. Es mayor que 0 siempre, así que va a ser todo más. Bajo todo a un solo eje, que es el del cociente, bajamos las raíces y el signo por regla de signos. Así que ya vamos preparando nuestro par de ejes coordenados para ir realizando el croquis de esta función. Por -2, recta punteada, paralela al eje Y, luego el propio eje de la Y, y marcamos fuerte el -2 y el 0, que serían entonces los puntos de intersección del futuro dibujo con el eje X. Bueno, rías. Vamos a estudiar el comportamiento de nuestra función cuando la variable independiente, o sea X, se corre para el más y para el menos infinito. Arranquemos con el más. Vamos a cambiar la X por el valor de la tendencia. En el caso del numerador, es una expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado. Cambiás aquí la X por infinito, más infinito al cuadrado es más infinito, ¿tá? Todo tu numerador tiende a más infinito, y abajo, e a la más infinito da más infinito. Por lo tanto, nos quedó una indeterminación. Lo primero que ustedes tratan de ver es si corre el equivalente, porque como veo un E, sospecho en el equivalente, pero el equivalente con E era E a la U menos 1, hacer aparecer el -1 era lo de menos, pero tengo que tener un E a la U con un U que tiende a 0, y en este caso el U, que sería la X, estaba tendiendo a infinito, por lo tanto el equivalente no corre. Cuando agotaste todas esas estrategias más puntillosas para levantar la indeterminación, el último recurso es levantarla por órdenes. Entonces, arriba tenés una función polinómica, o sea, potencial, abajo es un infinito exponencial, gana el exponencial, lo cual significa que en algún momento el denominador ya llegó a infinito cuando el numerador va rumbo a, o sea, en algún momento tenés un número sobre infinito y eso es 0. El signo era más infinito sobre más infinito, más dividido más es más. Y ahí tenemos 0 más. Si yo voy simultáneamente, recuerden que tengo que ir haciendo el croquis, ¿tá? Fíjense que cuando yo me corro hacia el más infinito, me dio 0 por arriba. Y esta es la flecha que estoy marcando. Acá están las raíces que dijimos que teníamos, y a su vez, por tener el signo, ya tengo zonas tachadas. Esa es una de las ventajas de estas funciones exponenciales, que habitualmente me dejan estudiar el signo en el punto 4, y por consiguiente yo ya casi desde esos primeros pasos voy teniendo tachadas las zonas por donde esperás que no pase el dibujo, y entonces todo lo que vas determinando después del punto 4 ya es más certero o más seguro si vas bien o estás mal, porque tenés más restringidas las zonas donde podés esperar el futuro dibujo. Bien, me voy al menos infinito,
Lo mismo. En el numerador tengo una expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, pero ahora sería el menos infinito a la 2, que me da más. Después abajo es e a la menos infinito, y eso era 0 más. Acá tenemos que cualquier número, o sea, en este caso es infinito sobre cualquier cosa, esto no es un 0, esto tiende a 0. Infinito sobre cualquier cosa da infinito, más dividido más es más, y bueno, así lo marcamos cuando fuimos al bosquejo. ¿Tá? Cuando me corro para el menos infinito, se me va a más. Recuerden que a su vez ustedes tenían todos los resultados de las indeterminaciones en una primer carilla de las tablas que estaba en la hoja anterior a los equivalentes. Bueno, vamos a nuestras asíntotas. A la tabla de asíntotas entras según lo que te haya dado la RIA. Entonces, como el límite de la función cuando x tiende a más infinito me dio 0 más, que viene a ser una constante, la tabla me dice que tengo una asíntota horizontal de ecuación igual 0 para el más infinito. Como el límite para el menos infinito me dio infinito, entonces me pide calcular el m. ¿Y quién es m? Es el límite cuando x tiende a menos infinito de mi f de x sobre x. Entonces yo, respetando la altura de los símbolos, por arriba del dividido va mi f de x y por debajo la x. O lo que es lo mismo, dividir toda la función por x es lo mismo que multiplicarla por el inverso. ¿Tá? Ustedes deciden, escriban como escriban, va a estar bien. En este caso, observan que en el numerador podrían sacar una x de factor común, que se cancelaría con la que está abajo, y quedaría esto para determinar. Entonces, e a la menos infinito sería menos infinito sobre 0 más. Infinito sobre cualquier cosa da infinito, menos dividido más da menos. Y según la tabla, eso implica tener una dirección asintótica paralela al eje de la sí. Cuando vos hagas el dibujo, entonces, hacia el menos infinito, que la función fugaba hacia arriba, significa que la fuga hacia el menos infinito se va a dar con una curvatura que casi termina siendo paralela al eje de las y. Eso es lo que es la dirección asintótica paralela al eje de las y. La fuga, cuando me corro hacia el menos infinito, vamos a verlo, ¿ven? Prácticamente la función tiende a quedar como paralela al eje de la sí, ¿tá? Es bien empinado. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos al punto 7, que es la derivada primera. ¿Está? Acá está. Obviamente, si yo le tengo que leer esta función a alguien que no la ve, la voy a leer como un cociente. Entonces, según la regla del cociente, es derivada del primero, que te quedaría 2x más 2, por el segundo, menos el primero por la derivada del segundo, la derivada de e a la x es e a la x, o si lo tomás como un e a la u, es e a la u por u', y abajo el denominador al cuadrado. Ahora, antes de hacer cuentas, acá arriba podés sacar un e a la x seguro de factor común, lo saco de acá, dejo el 2x más 2. Lo saco de acá y dejo este paréntesis que está precedido por un menos, cambiándole el signo. Acá puedo cancelar, me queda acá adentro un x2, un menos x2 más 2, uno de los e a la x de arriba se va con uno de los dos que tenés abajo, y esta es entonces la expresión de tu función derivada, derivada primera, a la cual ahora voy a hacerle ceros y signos. Como es una función racional, acuérdense que hacen ceros y signos del numerador y luego denominador. Numerador, ecuación de segundo grado, 2 raíces. La podés hacer por báscara o, como es incompleta, en este caso hasta por simple despeje. Pasé el x2 que resta de este lado al otro lado sumando, y entonces, para deshacerme de la potencia, más menos raíz cuadrada de 2. Pongo las raíces, como el numerador es polinomio, arranco con el signo del término de mayor grado, altero los signos, cambio, y en el denominador, que tú tenías un e a la x,
ya habíamos dicho que no hay raíz, pero sí hay un signo. En este caso, todo más. Bajamos, acá encontramos dos puntos donde la derivada primera se anula y hay un cambio de signo a uno y otro lado. Recuerden que las zonas donde la derivada es negativa, la función de partida decrece, donde es positiva crece y viceversa. Bueno, así que acá detecto un mínimo y acá un máximo. Punto 9. Coordenadas de nuestros extremos relativos. O sea, acá tengo las abscisas de esos extremos relativos. Para poder ubicar el punto sobre un par de ejes coordenados, necesito determinar sus ordenadas. Y para eso, vas a ir siempre que necesites el I de un punto, a la F original, a la de partida, a cambiar en este caso la X por menos raíz de 2, y hacer cuentas para ver cuánto te da. Es decir, el cambio se hace acá. Acá cambio la X por menos raíz de 2, por ejemplo, y haces menos raíz de 2, todo a la 2, que te va a dar más 2, más 2 por menos raíz de 2, y así sucesivamente. Prueben hacer en la calculadora, chequen las cuentas, recuerden que la calculadora puede llegar a ser un arma de doble filo, y a mí me dio esto que está acá. Así que tenemos ubicado el mínimo. Lo mismo con el máximo, siempre la ordenada en la F original. Y ya están en condiciones de ir entonces al par de ejes coordenados de ustedes y colocar esos puntos que de paso, chequeo, queden en una zona que no se encuentre tachada. ¿Está claro? Siempre buscar la coherencia. No estoy seguro si están bien, pero por lo menos que sean coherentes. ¿Está? Bien. Una vez que terminaron con las coordenadas de los extremos relativos, nos vamos al punto 10, que es la derivada primera. Yo volví a repetir aquí la expresión de la derivada primera y voy a la segunda, perdón. Entonces, vamos a pensar cómo le leería esto a una persona que no lo ve. Obviamente se lo tendría que leer como un cociente, así que volvés a aplicar la regla de la derivada de un cociente, y entonces tenemos derivada del numerador menos 2x por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Voy a sacar un e a la x de factor común arriba, lo saco acá, dejo el menos 2x, lo saco acá, dejo este paréntesis con un menos delante que le estaría cambiando todos los signos. Un e a la x de arriba con uno de los dos que tengo abajo, y esta es entonces la expresión reducida para nuestra derivada segunda, a la cual le voy a hacer ceros y signos. Entonces empiezo, ceros y signos del numerador, que es una ecuación de segundo grado, la vas a hallar por Bhaskara, ¿está? Si prueben, acuérdense que ustedes probablemente en una prueba a facultad están sin calculadora, entonces pueden ir intentando, ya que están tranquilos después en su casa, hacer toda la operativa a mano. ¿Tá? Ya vimos cuál era el algoritmo para hacer esto, pero también podrían, si no, el 12 factorizarlo, escribirlo como un 4 por 3, ¿tá? Entonces, si en lugar del 12 pongo 4 por 3, después tengo la raíz de un producto que separo en raíz de 4, que es 2, y la raíz de 3, que es lo que no es justa, y tendrían que hacer también a mano. A veces, si vos usaste mucho la raíz cuadrada de 3 o la raíz cuadrada de 2, hasta tenés medio memorizado el resultado de esa raíz de 3 o raíz cuadrada de 2, que a veces aparece, con hasta 3 lugares después la coma, ponele, y la podés reemplazar. Bueno, a mí las dos raíces me dieron esto, las coloqué, empecé a la derecha con el signo del término de mayor grado, que es positivo, cambio, cambio, denominador, recuerden, no se anula nunca, no hay raíz, sí hay un signo, en este caso es todo más, y bajé todo a un solo eje. Entonces, aquí, donde hay cambio de signo y se anula la derivada segunda, corresponden abscisas de puntos de inflexión.
Recuerden que las zonas donde la derivada segunda sea positiva, la función de partida tiene concavidad positiva, y donde tengas un signo de menos, concavidad negativa. O sea, contento, triste. Coordenadas de los puntos de inflexión, porque no se olviden que estas son las abscisas. Para poder ubicarlos en un par de ejes coordenados, necesito sus IES. Entonces, para el punto de inflexión 1, que en el eje de las X es menos 0,73, deberás hacer F de menos 0,73. F de partida. A mí me dio esto, lo chequean. Y entonces aquí tengo las coordenadas de mi punto de inflexión, como para poder ir, tienen que irse a fijar que sea coherente, ¿está? Coherente con dónde te quedó, la I, en fin. Lo mismo hacen con el segundo, ¿está? Van a la F original para sacar su ordenada, me quedó esto, la vas a ubicar. Punto 13, tangente por los puntos de inflexión. Recuerden que esta es, en realidad, la ecuación para hallar la recta tangente a una curva por cualquier punto de esa curva, no necesariamente solo por el punto de inflexión. Si hoy o mañana en la letra de un problema te piden hallar la ecuación de la recta tangente a una curva por un punto cualquiera que no es necesariamente punto de inflexión, entonces pueden perfectamente usar esta misma fórmula general. La van a usar para cada uno de esos puntos. Necesitas la A, es la abscisa del punto de inflexión. Entonces la F de A, que sería el F de menos 0,73, ya lo había tenido que calcular para ubicar el punto. Y luego necesitas la F' de A, o sea, la F' de menos 0,73, irás a la derivada primera a reemplazar, y a mí me dio esto. Lo sustituís entonces en la fórmula global, hacés la distributiva, agrupás términos semejantes, y esta es la ecuación reducida de la tangente. Que en realidad me interesa más que nada su coeficiente angular, el numerito que multiplica a la X, que se vincula a través de esta fórmula con el ángulo de inclinación de esa recta tangente, marcándote entonces un poco con qué inclinación se va a estar dando ese cambio de curvatura que tiene lugar en el punto de inflexión. Entonces, en realidad, si M, el coeficiente angular, es la tangente del ángulo de inclinación, yo haría shift tangente del 3,04 y me da aproximadamente este ángulo de inclinación. O sea que es bastante empinada, es una inclinación positiva, o sea que es un ángulo menor de 90 que te tenía que dar por ser la pendiente positiva, pero es bastante empinado. Hacemos lo mismo con el otro. Fíjense que acá me dio pendiente negativa, o sea que estaría de la horizontal para abajo este ángulo negativo. Está bien, era pendiente negativa. Y por último, la ordenada en el origen, que es el F de 0. O sea, vas a la F original, cambias la X por 0 y me dio 0. Y ahí ya había ido armando, trayendo la información, lo único que te restaría sería cerrar el bosquejo atendiendo al hecho de que, digamos, vas a mirar en el signo de la derivada primera para ver si venía creciendo o decreciendo la función. También verás la derivada segunda por las concavidades. Fíjense que acá teníamos nuestro punto de inflexión 1, que tenía un cambio de concavidad bastante empinado, cerca de 71 grados. Fíjense cómo acá está el cambio en la concavidad, pero podrían haber hecho también un zoom de ese punto de inflexión para marcar bien. Yo en realidad lo hice acá, pero lo pueden hacer al costado, digamos, de la gráfica. Hacen uno acá y el punto de inflexión 2 por acá o por acá. ¿Tá? El otro estaba aquí y yo mostré notoriamente aquí el cambio, no se ve mucho el gráfico. ¿Tá? Era primero negativo y luego positivo. ¿Tá? Pero bueno, faltaron los zoom acá si quieren y los pueden incorporar.